Buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana. Lucas 7, versículo 1. Vemos que Jesús estaba en este momento de las enseñanzas que acabamos de comentar, que en Mateo se conoce como el Sermón del Monte, muy cerca de Capernaum. Era una región que tenía un monte alto y todos estaban alrededor, pero cuando acabó de enseñarles, Él se movió y dice que vino a Capernaum después de que hubo terminado estas palabras al pueblo, ¿verdad? Y entró en Capernaum, o sea, entró a la población de Capernaum, que está en las orillas del lago de Genesaret, o lago de Galilea. Y dice que el siervo de un centurión, aquí Lucas nos está comentando el hecho, ¿verdad? Dice, el siervo de un centurión, a quien este centurión quería mucho, estaba enfermo y estaba a punto de morir. Entonces, como lo amaba mucho el centurión, le preocupó. ¿Y qué pasa? El centurión oyó hablar de Jesús. Y cuando oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniese y sanase a su siervo. Nosotros vemos aquí que un centurión romano, un gentil, tiene un enfermo al que quiere mucho y es un siervo. Fíjense, no es de su familia, es un siervo, pero lo ama mucho, quiere decir que era muy buen siervo. Y cuando oye hablar de Jesús, dice, esta es mi esperanza. Este hombre se va a morir, pero yo no quiero que se muera, es mi esperanza. Pero era gentil. Y nosotros sabemos que los gentiles y los judíos no se trataban más que en caso de necesidad. Muy raramente. Entonces él dice, yo voy a ofender a este hombre, a este Jesús, yéndome a presentar delante de él. ¿Qué caso me va a hacer? Él es judío, un maestro reconocido. Mejor voy a enviar personas que son reconocidas entre los judíos para que así me ponga más atención. Y entonces manda de los ancianos de los judíos que tenían autoridad dentro del pueblo judío para que hablen con Jesús. Y quiere decir que este gentil tenía una buena relación con los judíos, puesto que acceden a ir a hablar en su nombre. Si él mandaba siervos, pues no iba a ser igual, siervos gentiles, que si manda personas importantes de los judíos a hablar con Jesús. Y les digo que tenía muy buena relación porque hablan muy bien. Estos ancianos judíos hablan muy bien de aquel centurión romano. Y esto es algo que tenemos que reconocer, que debía de ser muy buena persona, que se acercaba mucho a la revelación de Dios, puesto que buscaba a los judíos. Y los buscaba de una manera muy, de una manera muy tenaz, puesto que les había construido una sinagoga. Le interesaba la palabra y le interesaba que hubiera lugares donde se hiciera oración y donde se leyera la palabra como eran las sinagogas, ¿verdad? Entonces era alguien que tenía mucha sensibilidad hacia la fe judía, ¿verdad? Entonces por eso tenía una buena relación con los ancianos. Y los ancianos inmediatamente se prestaron para ir y hablar con Jesús. ¿Y qué le dicen a Jesús? ¿Verdad? Le rogaron con solicitud, o sea, por favor, ándale, mira, pon atención, haznos esto, concédenos esto. Esa es la solicitud. Le rogaron con solicitud, ¿verdad?, que fuera o que atendiera este pedido del centurión, ¿verdad?
porque es digno de que le concedas esto. O sea, no es una persona cualquiera, no es un gentil cualquiera, lo merece, ¿verdad? Lo merece, por favor, atiéndelo. Es digno de que le concedas esto. ¿Y por qué? Dice, ama a nuestra nación. O sea, es alguien que se acerca a nosotros no como el conquistador, sino como alguien que lo ama, como si fuera de nuestro pueblo sin serlo. Ama a nuestra nación. Y ha demostrado que su amor es verdadero porque nos construyó, nos levantó una sinagoga, ¿verdad? Ahí tú puedes constatar que este hombre de corazón está cerca de nosotros, nos ama. Y ahí es donde vemos cómo el amor barre multitud de barreras. Por grandes y altas que las construyamos, el amor las destruye. Porque hay que reconocer que la barrera entre judíos y gentiles era una barrera muy difícil de vencer. Pero sin embargo este hombre las había derribado con su amor hacia el pueblo judío, ¿verdad? Entonces seguimos con la lectura, el versículo 6. Aquí nos dice que Jesús le llamó la atención a aquel personaje que siendo gentil amara tanto al pueblo judío y se encaminó a ir a su casa. Y cuando ya estaba llegando a su casa, el centurión le mandó a decir, Señor, no tienes que venir a mi casa. Yo sé que no es digna mi casa de que entres en ella, ni yo me consideré digno de ir a ti, Señor. Yo sé que para un judío es algo muy malo relacionarse con un gentil y peor de las peores cosas, entrar a la casa de un gentil, ¿verdad? Comer con él, no, es el acabose, ¿verdad? Pero él dice, yo sé, Señor, que tú tienes autoridad, y fíjense cómo le reconoce la autoridad a Jesús. Yo sé que tú no tienes que venir, tú eres, Señor, tienes tal autoridad y tal poder y eres tal persona venida de Dios, que yo sé que con que digan la palabra es suficiente, porque yo lo tengo en mi experiencia personal. Yo soy militar y yo le digo a un soldado, ve y haz esto, y estoy seguro que lo hace, va y lo hace, ¿verdad? Y así yo esa seguridad tengo en ti. Ahí es donde Jesús ve la fe de aquel hombre. No necesitas venir, Señor, no necesitas entrar en esta casa que te va a perjudicar, ni delante de este hombre indigno de ti. Solo di la palabra y sé que será hecho. Entonces por eso Jesús les dice, ni aún en Israel he visto tanta fe. ¿Se acuerdan que los que tenían enfermedades lo seguían y que trataban de tocarlo para sanar a su ropa? ¿Por qué? Porque la fe saben acercarse a Él. Y otros se iban delante de Él y se arrodillaban delante de Él y le rogaban. Pero este hombre ni siquiera que se acercara, que verlo, que hablarle, que tocarlo, que entrar en su casa, nada. Tenía tanta fe que ahí donde está, Señor, estoy seguro. Por eso Jesús dice, ni aún en Israel he visto tanta fe, tanta confianza en mí y en que tengo el poder para sanar a su siervo. Y dice que cuando regresaron los siervos encontraron sano al enfermo, ¿verdad? Entonces aquí se demostró no nada más el poder de Jesús, sino que Jesús honró la fe de aquel hombre gentil, ¿verdad? Que había confiado en él
con más fuerza, con más potencia que aún los mismos de su pueblo. Hermana, a mí cada vez que leo este pasaje me llama mucho la atención, y me exhorta en lo personal, el centurión, algo, o sea, ¿quién le llevó a tener esa fe en Jesús si no lo conocía? Y yo digo, bueno, el testimonio de quién, la fe de quién motivó a este centurión a confiar en Jesús. Sí, mire, él es muy pertinente. Yo le digo que el maestro no enseña todo lo que trae en la cabeza, que enseña lo que su auditorio, su público, su grupo necesita. Y aquí tenemos una pregunta muy pertinente, porque los gentiles se acercaban al pueblo judío por la conquista, por las relaciones comerciales, por lo que fuera, oían, aprendían de ellos. Recuerden que los judíos hacían prosélitos, enseñaban a gentiles, pero les enseñaban las obligaciones, pero los privilegios estaban prohibidos para los gentiles. Pero de todas maneras oían la palabra. Y cuando nosotros vemos de este centurión, nos damos cuenta que era un prosélito, puesto que conocía del judaísmo, y que amaba la revelación que Dios había dado a los judíos, amaba la palabra, al grado que la buscaba y quería que fuera predicada y que hubiera lugares de predicación para la palabra. Los eruditos nos dicen que este prosélito era un prosélito de los que llamaban de la puerta, porque oían la palabra y la habían aceptado y la entendían, pero no se comprometían del todo, porque no estaban circuncidados. Entonces, si no estabas circuncidado, no te podías acercar a un judío. Recuerden que los judíos compraban esclavos y cuando llegaban a su casa, para poderlos tener en su casa, los circuncidaban, porque si no, no podían convivir y vivir con ellos. Entonces este gentil que no quiere que Jesús llegue a su casa, quiere decir que no era un prosélito circuncidado, que ese es de, vamos a decir, de promesa, ¿verdad? Porque creía en la promesa de la circuncisión, sino que era de los que llamaban de la puerta, que se acercaban con la palabra, pero no pasaban de ahí, ¿verdad? Por eso no quería que Jesús ni se acercara a él ni a su casa, porque él no era digno. Ahora, ¿cómo supo de Jesús? Todo el mundo hablaba de Jesús por lo que iba sucediendo, ¿verdad? Entonces llegaba al conocimiento de las gentes los hechos de Jesús, porque nadie se callaba, tantos enfermos sanados, ¿verdad? Entonces, había oído de él, y cuando supo que estaba en Capernaum, entonces envió por Jesús, porque como su corazón ya estaba abierto a la palabra de Dios, fue sensible también a lo que Jesús enseñaba y a lo que Jesús hacía. Y él pensó, no puede ser un cualquiera que hace estas cosas, tiene que ser alguien que viene de Dios. Por eso tuvo esa confianza y esa fe. No porque se le hubiera predicado en especial, sino porque oyó y fue sensible a lo que oyó. Sí, Aarón. Hoy más que nunca, bueno, no sé si más que nunca, pero en mis años de vida, yo creo que hoy cada vez más se habla de la fe y el imitador de la doctrina bíblica, que es Satanás, sabemos, el enemigo de nuestras almas, ha usado mucho esto, y yo voy oyendo el radio mientras me voy de un lugar a otro, me transporto, y hay muchos programas de psicólogos, con respecto a los psicólogos, de psicólogos y de locutores que hablan mucho de visualiza y tente fe, porque la fe tiene poder. Entonces, si tú visualizas primero el escenario y tú ya te ves allá, entonces es tuyo. Y incluso entre los jóvenes dicen, ya me vi, dicen los jóvenes, ya me vi, porque tienen una filosofía que los ha metido en la mente de ese concepto, lo cual quizá puede tener algo de verdad, pero yo creo que muy poca. Yo lo que veo aquí
cuando Jesús dice, nunca he hallado un hombre con tanta fe en Israel, o no he hallado en Israel un hombre con tanta fe, es que la fe bíblica, o sea, esta fe a la que se refiere Jesús tiene que pasar por el reconocimiento del señorío de Jesús. O sea, la relación, en lo que reconoció el centurión era, él sabía lo que era un señorío, lo que era ser jefe, lo que era tener autoridad y mandar. Él sabía lo que era mandar y sabía seguir órdenes también, pues seguramente alguien estaba arriba de él, y sabía que cuando el César daba una orden, se tenía que hacer. Los militares también entienden muy bien ese concepto, porque él era militar. Los militares saben lo que es una orden y van, nosotros tenemos nuestras páginas negras como el 68, etcétera, en nuestra historia mexicana. Cuando el señor presidente dice, es hacia la derecha, el ejército de manera disciplinada se mueve hacia la derecha, pase lo que pase, es una orden. Entonces ellos tienen muy claro el señorío, y la fe aquí de él es la o sea, es un reconocimiento al señorío de Jesús. Y entonces ahorita se ha evitado mucho ese concepto de fe, porque más bien es una fe no sé en qué, a veces una fe en ellos mismos, es que cree en ti, tente fe, y visualízalo y velo, pero no hay un reconocimiento del señorío. Entonces la verdadera fe, creo yo, la que le agrada al Señor yo sé que Él es poderoso para hacerlo. Entonces y es lo que yo veo aquí, es cuando el corazón reconoce que Dios lo puede hacer a pesar de nosotros. Sí. Y lo que está comentándonos Aarón es muy interesante, y sí tenemos que reconocer que el ser humano tiene ciertas potencias, ¿verdad?, que es capaces de ponerlas en acción. Esto de tener fe en algo, en alguien, es muy conocido de la palabra y de todas las circunstancias, ¿verdad? Pero donde depositemos nuestra fe va a ser el tipo de resultados que tengamos. Si ponemos nuestra fe en cosas baladíes o en personas que no garantizan, pues vamos a tener puros fracasos. Ahora, esto de visualizar quiere decir prográmate, que es un concepto diferente. No es tener fe, es prográmate, porque la mente puede programarse para bien o para mal. Cuando Jesús nos habla de que cuando tenemos una idea en la mente o un sentimiento, y ese sentimiento lo pasamos a la mente y luego de la mente lo pasamos a la acción, es una programación que hicimos, ¿verdad? Y así como programamos de un sentimiento a un pensamiento a una acción, así podemos programar todas las cosas de la vida, les digo, para bien o para mal. Cuando uno hace planes y piensa y dentro de lo humano, está canalizando sus potencias, tanto mentales como físicas, hacia cierto propósito. Y es bastante bueno cuando los propósitos son buenos, porque ya estamos trabajando casi sin esfuerzo hacia aquel propósito. Qué terrible cuando son propósitos malos, ¿verdad? Pero es bueno. ¿Por qué? Porque las cosas no deben de hacerse, ¿cómo les diré?, sacadas de la manga, porque no resultan bien, tienen que ser ordenadas, tiene que organizarse, tiene que llevar un proceso, y a veces ese proceso es mental, la mente va trabajando para llegar a su resultado, pero eso es totalmente humano, y los trabas o las dificultades que puedan surgir, pues son también humanas. Resulta este propósito muy diferente si lo ponemos en las manos del Señor, porque ya trabajó nuestra mente, nuestra capacidad humana y la bendición del Señor en la obra. Entonces es muy diferente. Encontramos en que se van desbaratando las dificultades y todo va caminando por un buen carril. A veces, y siempre me oirán recordar al pastor Vaqueiro, decía: cuando encuentras muchos tropiezos en un plan, abandónalo, es que el Señor no quiere. Esa es una de las pautas que el Señor pone para que no vayamos por aquel camino. Por ejemplo, un viaje
Oye, que una dificultad y otra dificultad y otra dificultad, olvídalo, olvídalo, no es, ¿verdad? Entonces ahí podemos combinar nuestra capacidad humana como personas y la capacidad que tenemos de ser dirigidos por el Señor, ¿verdad? De dejarnos dirigir por el Señor. Espero que esto nos sirva para enriquecer lo que Abraham nos comentó. Seguimos con la lectura. Entonces aquí vimos, ¿verdad?, cómo reconoce Jesús la fe de aquel hombre y la alaba, la honra con la sanidad de aquel siervo a la distancia. Seguimos con el versículo 11 de Lucas 7. Entonces nosotros vemos que Jesús seguía en su caminar, ¿verdad? Iba de un pueblo a otro porque decía que él tenía que llevar el conocimiento de salvación a todas las ciudades. Cuando empezamos este libro de Lucas veíamos cómo los de Nazaret no lo quisieron, pero en Capernaum no lo querían dejar ir. Y aquí vuelve a Capernaum, pero sigue su camino, no se queda ahí aunque ahí lo quieren mucho, ¿verdad? Sigue su camino. ¿Y hacia dónde se dirige? Pues hacia una ciudad que se llama Naín, ¿verdad? Y dice que cuando él iba de camino, ¿verdad?, a esa ciudad, con él iban no solamente sus discípulos, sino una gran multitud lo seguía. Generalmente al Señor Jesús lo seguía mucha gente, ¿verdad?, por oírlo hablar, porque había enfermos, se iban agregando gentes que buscaban la sanidad, iba mucha gente con él. Entonces iba una gran multitud. Y dice que cuando llegaron cerca de la puerta de la ciudad, recordemos que las ciudades en aquel tiempo generalmente tenían murallas y tenían puertas. ¿Por qué? Porque había invasiones. Y una manera de proteger la ciudad era cerrando las puertas de noche, cuando no había posibilidad de mucha vigilancia. Entonces quedaban nada más guardias por si había algo, dar el alerta. Pero no podían hacer frente si venía algún enemigo a invadir la ciudad o algún peligro, ¿verdad? Entonces estaban llegando a las puertas de la ciudad cuando venían con un entierro, ¿verdad? Y este entierro era de una persona joven, era un varón joven, y el único familiar que tenía era su madre, y su madre era viuda. Entonces venía mucha gente con ellos, quiere decir que eran gentes reconocidas, que eran gentes amadas. Pero ¿cuál era? ¿Por qué? Dice que cuando Jesús lo vio, sintió compasión por aquella mujer. Y recordemos la cultura judía. Si una mujer quedaba viuda y tenía hijos varones, estaba asegurada su supervivencia, porque solo los hijos varones heredaban, las mujeres no. Si una mujer era viuda y sin hijos, y menos sin hijos varones, entonces estaba totalmente en la miseria, era un paria, una paria. ¿Por qué? Porque no tenía nada. Todos los bienes, por rica que hubiera sido, pasaban a los varones más cercanos de la familia. Ella quedaba totalmente desamparada. Por eso Jesús se apiada de ella, porque esa era una mujer que tenía esperanza de vida porque su hijo era joven.
aunque había muerto su marido, pero su hijo era joven. Tenía esperanza de que para cuando ella fuera vieja y muriera, tenía su hijo. ¿Verdad? Siempre esa protección de su hijo. Pero ¿cómo muere su hijo joven? Eso es por eso aquella mujer lloraba desconsolada, porque sabía que iba a la miseria, a buscar su pan donde lo hubiera, ¿verdad? Entonces Jesús se compadece de ella. ¿Por qué? Porque iba a estar totalmente desprovista de su pan diario. Y entonces se acerca al cortejo y se acerca y toca, dice el féretro, pero recordemos lo que el féretro significa. Féretro podía en aquel tiempo significar una caja o una angarilla, un tipo camilla, como ahora se acostumbra, ¿verdad?, llamar, porque eso es un término más moderno, una parihuela, como le llamaban cuando era de madera y un pedazo de cuero, de lona o de tela. En algo así llevaban al muertito, ¿verdad? Entonces Jesús se acerca y lo toca el borde de la parihuela, y entonces se detienen. Aquel toque los hace significar que quiere algo. Entonces se paran, se detienen, y entonces Jesús le dice al muerto: joven, a ti digo, levántate. Y los eruditos dicen que Jesús se tiene que referir en especial al que quiere sanar o resucitar, porque si no todos los muertos se levantarían a su palabra, ¿verdad? Entonces, a ti, joven, digo, levántate. Con Lázaro también: Lázaro, levántate. O sea, su palabra va dirigida directamente. Y entonces dice que aquel muerto, aquel joven, se endereza en la camilla, se sienta y empieza a hablar. ¡Qué impresionante! ¿Eh? ¡Qué impresionante! Y entonces cuando empieza a hablar, ya está dando muestras de vida, ¿verdad? Y entonces dice que lo toma y lo entrega a su madre. Y se fijan, esta es miren, sin palabras Jesús nos enseña de una manera maravillosa, porque cómo somos dados a comprometer a la gente cuando les llevamos la palabra de Dios, la salvación, y cómo les pedimos a las gentes. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Le pide alguna responsabilidad, algún deber para con él? Nada, lo entrega a su madre y se va. Así es Jesús, nos da la bendición y espera que nosotros respondamos a esa bendición que recibimos. ¿Ustedes creen que se iba a olvidar la madre y aquel joven de Jesús? Para nada, pero Jesús espera que eso sea espontáneo. ¿Y cuántas veces nosotros recibimos bendición del Señor y ni las gracias le damos? Ya lo recibimos, estamos tan contentos que vamos a disfrutar la bendición y nos olvidamos de dar las gracias. Por eso lo primero en todo ser humano es ser agradecidos. Es lo primero. Eso es lo que nos enseña que hay en nuestro corazón y que hay amor hacia el Señor. El agradecimiento, ¿sí? Aparte, hermana, todos estos actos que son demasiado pocos los que están escritos, sí, iban a ser ellos testigos poderosísimos. Sí, sí, cómo no. Y si ustedes se van dando cuenta cómo nos va llevando Lucas, si se fijan, de la fe escasa que tenían algunos, como en Nazaret, que sí le oyeron y le creyeron y sabían de que había hecho cosas magníficas, pero cómo no lo aceptan cuando lo reta a que reconozcan sus pecados, ¿verdad? Y ya no lo quieren. Y cómo los lleva a ver cómo en Capernaum lo amaban y lo querían, y cómo nos lleva hacia los que no lo conocen, que no esperan nada de él, o que no tienen ninguna relación con el judaísmo, como el centurión, o esta viuda, que le pidió la viuda algo, para nada, fue Jesús el que se acerca, ¿verdad? Que no saben quizá de él, y sin embargo lleva la bendición, lleva la gracia, y cómo aquella gente es bendecida, porque el Señor no solamente conoce nuestro corazón y nuestra necesidad hacia Él, sino nuestra necesidad en general, como era la de aquella viuda.
Aquella viuda no estaba pensando en recibir bendición del Señor, simplemente estaba sumida en su dolor. Pero el Señor oye, siente su dolor, se pone los zapatos de la viuda y la ayuda, y la bendice con la vida de su hijo, ¿verdad? Entonces nos va llevando por pasos, cuando se tiene poca fe, cuando se tiene bastante fe, cuando se tiene tantísima fe, cuando no se espera nada. ¿Se dan cuenta cómo nos va llevando Lucas? ¿Verdad? Esa es una de las grandes cosas que tiene el libro de este Evangelio según San Lucas. Vamos a seguir adelante. ¿Ah, ya es hora? Bueno, entonces vamos a quedarnos allí, ¿verdad? Y terminamos diciendo que se sentía intimidada la multitud hacia aquel hecho tan portentoso, ¿verdad? Tenían miedo, miedo respetuoso hacia las cosas divinas, a las cosas del Señor, que no acabamos de entender, ¿verdad? Y que su fama se extendía todo alrededor. Así es como llegaban a conocer sobre Jesús, por la fama que iba llevando a aquellos que habían presenciado sus hechos. Bien, nos quedamos allí. En la próxima clase seguimos con el versículo 18. Muchas gracias, hermanos.